Muy buenas noches, tardes, muy buenos días también. El día de hoy vamos a hablar de un tema en el cual nos servirá mucho de aprendizaje a cada uno de nosotros. Y el tema es los métodos gravimétricos. ¿Qué podemos decir de los métodos gravimétricos? Más adelante le vamos a ir explicando cada uno de lo que significa, lo que son los métodos gravimétricos. Y daremos una breve introducción, vamos a dar también los objetivos de lo que son los métodos gravimétricos y no solo eso, sino que cómo se define cada, cada uno de esos métodos. Y pues vamos a avanzar con lo que es eh, esta breve explicación de los métodos gravimétricos. Bueno, como objetivo tenemos poder comprender el análisis gravimétrico o gravimetría, que consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento radical o compuesto presente en una muestra, eliminando todas las sustancias que interfieren y convirtiendo el constituyente o componente deseado en un compuesto de composición definida. Aquí tenemos la introducción de lo que es los métodos gravimétricos. Y pues eh, nos dice que los métodos gravimétricos son un tipo de método geofísico. Entonces, podemos decir que un método geofísico, este, podemos decir que estudia la composición física y el funcionamiento de, de la Tierra. Esto incluye su origen y evolución, la formación de los recursos naturales, movimientos que se producen dentro del núcleo de la Tierra y la dinámica de gravedad, los océanos y la atmósfera. Y constituyen pruebas realizadas para la determinación de las características o técnicas de un terreno como parte de técnicas de un reconocimiento geotécnico, método analítico cuantitativo, es decir, que determina la cantidad de sustancia midiendo el peso de la misma con una balanza analítica y sin llevar a cabo el análisis por volatilización. Continuamos más adelante con una breve definición de lo que es el método gravimétrico. Dice, es un método analítico cuantitativo, es decir, que determina la cantidad de sustancia midiendo el peso de la misma con una balanza analítica y sin llevar a cabo los análisis los análisis por volatilización. Perdón, volatilización. Aquí tenemos lo que son las reglas para obtener un factor gravimétrico. Una de ellas dice, el factor gravimétrico está representado por el peso atómico o el peso fórmula de la sustancia buscada por el numerador y el peso de la sustancia eh, de la sustancia pesada por el denominador. Y la segunda dice, aún, aunque la conversión de la sustancia, que se busca, en la que se pasa, se verifica mediante una serie de reacciones solamente estas dos sustancias. Esto no quiere decir que estas sustancias están aplicadas al cálculo del factor que se prescinde de todas las sustancias. Dice que la número 3 dice el número de las veces que los pesos atómicos o fórmulas de la sustancia, nos dice que figuran en el numerador y en el denominador eh, del factor debe representar la estequiometría de la reacción química.
Vamos por la otra diapositiva. Dice, ¿en qué tipo de cálculos son convenientes los factores gravimétricos? Entonces aquí tenemos, bueno, una pequeña definición de lo que significa eso. Dice, son muy convenientes en la realización de los cálculos especiales cuando se hacen análisis repetitivos de un determinado constituyente. Aquí tenemos tres, que son factor de cambio en peso, que se nos dice que la pérdida o ganancia de peso puede utilizarse en los factores gravimétricos, siempre que dichos cambios sean debidos a reacción sencilla definida estequiométricamente. Tenemos con muestras peso factor, que esas en los laboratorios industriales en que se analizan muchas muestras a, análogas, resulta ventajoso establecer métodos rutinarios en que exista una relación sencilla entre las cantidades de sustancia pesada y el tanto por ciento del constituyente buscado. Y la número 3 dice cálculos referidos a la muestra seca. Entonces, para la muestra que tiende a ganar o perder humedad con facilidad, los análisis en distintos tiempos y en condiciones diferentes, los almacenamientos no resultan concordantes. El análisis volumétrico. Podemos hablar de el cual se deriva de lo que es la valoración, disolución patrón, punto final, punto estequiométrico, disolución patrón. Podemos decir que la valoración se mide el volumen de una disolución de concentración. La disolución patrón, una solución patrón es un reactivo de concentración conocida. También tenemos lo que es punto final. Se aprecia por un cambio brusco de alguna propiedad del sistema reaccionante. También tenemos lo que es punto estequiométrico. Se produce durante una valoración química cuando la cantidad de la sustancia es valorante, es agregada, es estequiométricamente equivalente. Tenemos lo que es la disolución patrón, que es un punto muy importante, donde tenemos método directo y método indirecto, que es una mezcla de reactivos de concentraciones, conocida con exactitud. Estas disoluciones desempeñan una función principal a todos los métodos volumétricos. Y pues aquí tenemos lo que es método directo y método indirecto, que es el que se utiliza para estas disoluciones. Y pues, como pueden ver, podemos profundizar más en esto, en lo que es cada uno de los métodos. Y los métodos de disolución, perdón, análisis análisis volumétrico, perdón, nos dice en la disolución patrón que el método directo y el método indirecto, más que todo el método directo se prepara la disolución utilizando un patrón primario, obviamente compuesto de elevada pureza. Se pesa cuidadosamente en una balanza analítica una cantidad de patrón primario. Se disuelve en el disolvente apropiado y se diluye hasta un volumen. Hasta un volumen conocido con exactitud en un matraje aforado. Tenemos lo que es el método indirecto, que este método no se dispone de un patrón
primario o apropiado se presenta a una disolución de concentración aproximada del valorante y posteriormente se determina su concentración mediante la normalización. Y aquí podemos decir lo que son que mencionamos ahí, el patrón primario. El patrón primario podemos decir que es una sustancia utilizada. Eh, en química como referencia al momento de hacer una valoración estandarizada. También tenemos lo que es lo de la detección del punto final, o sea, indicadores. Es el que finaliza la valoración y se determina mediante el uso de indicadores, idealmente en el mismo volumen que en el peso de equivalencia del número de moles. De valorante añadido es igual al número de moles de analito, algún múltiplo del mismo. Entonces, dentro de ello tenemos los métodos visuales y también tenemos los métodos eléctricos, que los métodos visuales consisten en la separación posterior pesada de un alimento o compuesto eh, de composición química conocida. Y los métodos eléctricos, existen distintos métodos de indicación del punto final de la valoración por la observación de los cambios en las propiedades eléctricas de la muestra. Entonces, ahí nos da a conocer cada uno de los métodos visuales y métodos eléctricos. Más adelante tenemos lo que son los métodos, los principios generales en todo análisis volumétrico, sea para la normalización de disoluciones, para el análisis del problema desconocido. Y dentro de ello tenemos los tipos de reacciones volumétricas. Tenemos los tipos de relaciones volumétricas, que es reacción de neutralización, formación de precipitación ionógenos, débiles o iones, reacción de óxido, de óxido reducción, o sea, redox. Y pues esta es la exposición que, que me tocó el día de hoy por el tema de lo que es métodos de gravimetría, y pues espero que haya sido de mucha ayuda cada uno de los conceptos en los cuales se los dije brevemente. En sí este tema es un poco más extenso porque tiene muchos temas, muchas ramas. Entonces, aquí brevemente les pude dar a conocer lo que es o lo que significa cada uno de los métodos gravimétricos. Así que espero que haya sido de provecho esta exposición. Así que buenas noches.